aquí estamos, un día más con el libro de Hechos. Estamos casi llegando en la recta final. A ver cómo vamos hoy para ver si tenemos otra lección la semana que viene o ya acabamos hoy. Quizás una lección más. Pero estamos muy animados con esto porque cuando miramos Hechos nos inspiramos como iglesias, como individuos, a hacer... buscar más, hacer la voluntad de Dios y ver los milagros ocurrir en nuestras vidas a diario, aprender los ejemplos de los discípulos, cómo predicaban la palabra y cómo con denuedo compartían el evangelio. Y queremos ser así, queremos ser ese tipo, especialmente que estamos ahora llegando al final del año y van a llegar las fiestas, y aunque es un tiempo difícil por la situación del COVID, nosotros continuamos compartiendo. Vamos a estar aquí y más tarde doy más anuncios. Buenas tardes a todos y pues vamos así empezando con capítulo 25 y vamos, como dijo Mara, vamos a llegar hasta donde podemos llegar hoy. Seguro que podemos hacer capítulo 25 y 26 y si nos da el tiempo, y si no, pues hasta la semana que viene, ¿no? Pues empezando, dejamos capítulo 24 que Pablo estuvo en Cesarea y Félix le había puesto para agradar a los judíos, pues en custodia, pues como encarcelado, pero con alguna libertad, pero le dejó preso a Pablo y pasó 2 años así, mientras que esperaba pues al siguiente paso. A mí pienso de que quizás para Pablo impaciente, ya no sé, pero a lo mejor sin duda él estaba aprovechando bien el tiempo para proclamar el evangelio, para discipular a otros y así. Entonces, pues llegamos ahora a los primeros 12 versículos de capítulo 25 y vemos que Pablo está apelando a César. Pablo está apelando a César. Dijiste Pablo, es la influencia de portugués. Bueno, Festo, un hombre se llama Festo, suplantó, se tomó el lugar de Félix como procurador de la región. Y una de las primeras cosas que hizo fue que subió a Jerusalén, donde estaban los líderes judíos, pues porque él quería saber de el caso de Pablo, y ellos ahí le imploraron que él se cambiara el lugar de su juicio para Jerusalén. No lo hizo, pero ellos porque tenían una agenda secreta de querían pues de matarle a Pablo en camino, ¿no? Ellos lo menos le importaba de darle un juicio, ellos querían pues su sangre, querían que así. Pero Festo no concedió sus deseos, sino les invitó a Cesarea para acusarle allá de nuevo. Entonces, pocos días después, vemos que fueron ahí varios de los líderes judíos, de los líderes, el sumo sacerdote, entre otros, y pues para celebrar el juicio de Pablo, o sea, de nuevo a Cesarea, y otra vez, como 2 años antes, con una gran plétora de acusaciones falsas. Acusaron de todo, pues de ensuciar el templo, de blasfemar, esto, aquello. Que tenía tanto respeto por su cultura. Pero como en otra ocasión no pudieron proveer ninguna evidencia, ¿no? Y Pablo, con contundencia fuerte, se declaró inocente de ningún crimen. Y entonces, cuando Festo le preguntó que sería ser juzgado en Jerusalén, Pablo apeló a César, o sea, quiere decir que tendría que ir a Roma, y Festo concedió su deseo. Y así terminamos esa primera parte de esos versículos de 1 al 12, pues, y así Festo le está diciendo, hablando con el consejo, respondió: a César has apelado, hablando a Pablo, a César irás. Así tal y cual. Entonces, Pablo sabía bien de que no recibiría un juicio justo en Jerusalén, porque él percibía muy bien. Entonces él vio que pues que pasando ahí pues era un juicio romano, pues tendría más justicia para él. Bueno,
en la última parte del capítulo 25 le vemos a Pablo de nuevo apareciendo ante líderes. En el caso era delante de Agripa y Berenice. Herodes Agripa y su hermana Berenice eran hijos de Herodes Agripa I, que se menciona antes en capítulo 12 de Hechos. Eso era una especie de visita real que le visitaron a Festo. Creo que ellos no sabían de que Pablo estaba ahí, pero cuando estuvieron varios días y realmente Festo necesitaba ayuda en saber para describir, porque para mandarle a Pablo a Roma tenía que tener un documento escrito pues de las acusaciones, de esto, de aquello, y realmente estaba confundido, perplejo, que no sabía qué decir realmente. Entonces, pues cuando recibió esta visita, a lo mejor visita de sorpresa de Agripa y su hermana, pues él dijo, pues quizás me puede ayudar en algún caso. Entonces, Festo le estaba comentando a la situación, el caso de Pablo y aquello, y Herodes, pues, y Agripa, pues declara su deseo de conocerle en persona y de escucharle. Entonces, pues como ya dije, en su afán para declarar todo este caso, Festo recurrió a la ayuda de Agripa, y así vemos pues Agripa y Berenice entrando con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad. Por mandato de Festo fue traído Pablo, ¿no? Y así terminamos esto de capítulo 25. Así Pablo preparándose para su defensa ante de Agripa y Berenice. Entonces, capítulo 26, empezamos que Pablo está delante de Agripa, y él le saluda en una manera muy cordial. Dice, me tengo por dichoso defenderme delante de ti. O sea, de cosas de respeto. Y luego interesante, Pablo en las siguientes partes de capítulo 26, Pablo aquí otra vez, él cuenta su testimonio, ¿no? Tenemos que recordar como creyentes en Cristo, lo más importante que podemos es nuestra propia historia de cómo Cristo nos salvó, cómo Él nos rescató. Y Pablo empieza su defensa y así. Y él en versículos 4 a 8, él cuenta sobre su vida anterior. Empieza su defensa como él, pues como pasó su juventud en Jerusalén, entrenado conforme a la fe judía totalmente, y sobre todo en la secta más rigurosa de los fariseos. Y él resume que principalmente está siendo acusado de creer en la resurrección de los muertos, que era uno de los principios fundamentales de los fariseos. Claro, para Pablo ahora la resurrección, como buen fariseo, pues creían en la resurrección de los muertos, juicio final, etc. Pero para él ahora tenía un significado porque Jesús había resucitado de la muerte. Entonces, quiere decir que la promesa, la certeza de vida eterna y la certeza de una resurrección para los que están en Cristo Jesús para vida eterna. Entonces, Pablo apela toda su causa en esto de estar siendo acusado por su esperanza en la resurrección de los muertos. Versículos 9 a 11, Pablo relata cómo él perseguía a los cristianos, tanto en Jerusalén como en otras ciudades. Y luego empieza, pues contando la historia de, pues, en el camino a Damasco. En versículos 12 a 18, pues relata su caminando, la historia, la luz brillante le cegó, él cayó, y luego pues los hombres que estaban con él le llevaron pues a Damasco, él ahí estuvo con Ananías, y luego relata la comisión que Jesús le dio. Eso vemos, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he padecido a ti
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, luego Pablo dice y relata a Agripa de que él no fue rebelde a la visión celestial. Él estaba el obediente al mandato de Jesús, lo que tenía para él, a su comisión. Entonces, él, en este pasaje de 19 a 23, pues él comparte realmente lo que en su ministerio, de que los viajes, que yendo a predicar el evangelio tanto a judíos como a no judíos en diferentes partes, y así como resumiendo. Y luego, a estas alturas, pues Agripa, Berenice y Festo, todos le están escuchando, ¿no? Y pues en esa parte, en versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco». Mas Pablo le dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». No sé si puedes imaginar este escenario. Mucha gente, no estarían solo los dos, habría toda una cantidad de gente alrededor. Exacto. Y el corte y todo esto. Sí. Pues el rey sabe esas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Luego, versículo 27, yo creo que Pablo ahora ha notado, ha visto de que, bueno, de Festo, en cuanto a alguna inquietud espiritual, Festo, nada. Pero él, me imagino, por lo que dice luego, que había visto en la cara de Agripa, que desde que Agripa sí le estaba escuchando, pero realmente escuchando. Porque en versículo 27, él dice: «¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Y entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». ¡Wow! O sea, estaba bajo convicción, y para alguien de ese camino en la vida, pues para decir esto, ¿no? Fue grande de disposición. Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todo lo que me oyen, fueses hechos tales como el cual soy yo, excepto estas cadenas». Interesante, ¿no? Pues Pablo le está instando pues a que él crea de que él se convierte realmente, y Pablo de nuevo dejándonos un ejemplo, ¿no? Cuando vemos que alguien realmente está escuchando con interés, no por una mera curiosidad, realmente con interés, pues entonces pues tenemos que llamarles a la atención de que lo que nosotros tenemos, que también lo pueden tener ellos, la vida eterna en Cristo Jesús. Pues el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Que a la vez que está trabajando en el corazón de esta persona para que pregunte esas preguntas importantes o que diga cosas que te haga pensar en el Evangelio o que ella está pensando, a la vez que trabaja en la persona, trabaja en nosotros que tenemos que tener esa sabiduría en cómo compartir. Pero eso sí que es importante tener de nuevo y ser valientes. Pero no debemos estar con miedo de hablar, porque el Señor promete en su palabra que pondrá las palabras en nuestras bocas. Bueno, interesante, ¿no? Luego, cuando había dicho esas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. No sé, quizás ya habían, no sé, ellos ya habían escuchado suficiente, y a lo mejor, no sé, pues... y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?» Y pensamos, ¿por qué vaya, habrá apelado?
Pero es porque Dios quería. Dios le había dicho Eso. que él iba a aparecer delante de César y él estaba, bueno, será por esta manera. Voy a hacer todo lo que pueda yo para que la voluntad de Dios Sí. se haga. No importa mi destino, importa la voluntad de Dios. Yo creo que de alguna manera Pablo sabía que viene en cualquier momento, pues fuera de la influencia injusta de los líderes judíos de Jerusalén, pero que él declaraba siempre su inocencia y que podría igual ser liberado. Pero él también sabía lo que Jesús le había dicho cuando le apareció en aquella noche en Jerusalén, diciéndole, pues así como has testificado delante de las autoridades en Jerusalén, también testificarás de mí delante de César en Roma, ¿no? Y entonces, claro, él tenía pues por encima de su bienestar, de todo. Sí, de eso y así. Entonces, bueno, capítulo 27 es uno de los capítulos pues con tanta emoción, con tanta pasión, con tanta historia. Pablo por fin es enviado a Roma. Y él, pues, en esa primera parte, los primeros 12 versículos de capítulo 27, Lucas cuenta en gran detalle del viaje. Interesante que Lucas empiece de nuevo a escribir en primera persona. Quiere decir que él se juntó con ellos y pues aquí yo me apunto también para ir a Roma, ¿no? Entonces, en total sabemos que había en este barco, de un gran barco, 276 pasajeros en total, bajo la custodia de un cierto centurión llamado Julio. Después de varios días encontraron vientos contrarios. Empezaron bien, pero luego, como igual era otoño, en ese tiempo, noviembre, no sabemos exactamente, pero que se encontraron vientos contrarios que les iba muy difícil. Iban ahí por la costa de Turquía y luego ahí por el mar Adriático y Grecia y tal. Y pues claro, en ese tiempo del año la navegación no era nada fácil. Y Pablo les avisó que deberían quedar en cierto puerto por ahí para pasar el invierno. Pero el centurión daba más crédito al piloto y el patrón de la nave y en vez de a Pablo. Entonces siguieron su rumbo hacia Creta. Bueno, el viaje a Creta nos cuenta el relato de versículos 13 al 38, una gran tempestad. Empezó bien, empezó muy tranquilo, vientos favorables y así. Luego, nos dice Lucas, pues muy mal. Llegó un viento huracanado llamado Euroclidón. Yo no sé, pero parece como el dinosaurio de los tempestades, ¿no? Euroclidón. Y así arrasó el barco, pues así, con lluvias, con viento, con oscuridad. Dice que pasaron más de 2 semanas en total oscuridad, no sabiendo si era día de noche, nos podemos imaginar, no, horrible. Y Pablo, pues ya, y luego cuenta en grandes detalles, que no tenemos el tiempo ahora, pero cuenta en grandes detalles lo que había pasado en la 14ª noche, echando la sonda, tuvieron que echar mucho del material que tenían al mar para vaciar el barco, y esto, claro, los pasajeros murieron, o sea, de miedo, y así. Y Pablo, con su gran corazón pastoral, en varias ocasiones, sobre todo en una ocasión, se puso de pie nadie va a morir porque Dios, Jesús me ha dicho, me ha recordado de que vamos todos a llegar. Además, yo tengo que aparecer delante de Roma, de César, y como todos estáis conmigo, todos vamos a llegar. Entonces, bueno, hasta pues estaban ayunando y tal, y Pablo dijo, mira, ha sido ya muchos días que no habéis comido ni bebido, pues comer y beber, porque vamos a estar bien. Pero dijo, ojo, el barco no. Y a lo mejor a Pablo tuvo la tentación de decirle al centurión, ¿no? Te había dicho, porque antes no le había escuchado. Pero bueno,
no lo hizo de lo que sabemos, sin embargo, me imagino que lo hubiera pensado. Y el centurión a lo mejor está pensando, pues vaya, tenía que haberle escuchado, ¿no? Pero este relato de esta gran tempestad, y de hecho, pues dice que cuando llegaron, pues un poco más se sintieron que estaban llegando pues hacia tierra porque hicieron sondeos y parece que el agua no tan profundo, y pues echaron 4 anclas al mar. Y de esto, pues, hace unos meses, pues, yo hice unos mensajes especiales, ya luego los pondremos porque están en YouTube, los enlaces para predicaciones, acerca de esos 4 anclas, tomando un poco de libertad con el tema de anclas, pero ancla de fe, de promesa, de certeza y así. Entonces, os invito, si quieres luego, pues, para escuchar, están en vídeo, de esos 4 mensajes que saqué de este pasaje de Hechos 27, ¿no? Pero realmente es un tiempo, pues, de esta tempestad del mar, y bueno, es nada menos que un milagro de que sobrevivieron, pero claro, es como antes, de que como Pablo fue rescatado de las manos de esas 40 personas que se comprometieron matarle en Jerusalén, que no comerían ni beberían hasta que Pablo estuviera muerto, pues Dios prevaleció. También como Dios había dicho que así parecerás también Pablo, y claro, todos los que estaban con él, pues se fueron rescatados de esta gran tempestad y el naufragio. El barco que por fin se hizo día, vinieron, llegaron a la tierra, pero no lo reconocían. Y tanto más al llegar pues a esta tierra que no reconocían, pues el barco se golpeó contra el recife y poco a poco se despedazó y pues todos pues al mar, ¿no? Pero todos se salvaron, agarrados a maderas o partes o lo que tenían, pero todos se salvaron. El centurión, claro, porque Pablo y otros eran prisioneros, ningún prisionero se escapó, nada, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe no fue tan mal, bueno, fue mal, pero mientras lo pasaron. Y al llegar a tierra, pues descubrieron, pues, la gente que vive ahí, pues, que estaba en Malta. Y le dieron una muy buena, la gente, a esta tripulación de casi 300 personas, le dieron una buena bienvenida. Y le dieron ropa, comer, calor, pues porque bueno, estaban ya más de 2 semanas y bueno, se puede imaginar su estado frágil y débil y así. Interesante que en ese tiempo que pasaron casi como 3 meses en total en Malta, pues Pablo fue usado por Dios en gran manera para varios milagros, curaciones. Lucas no menciona detalles acerca de la predicación del Evangelio, pero nos imaginamos Pablo en 3 meses y no predicar el Evangelio, no le podemos imaginar estando 3 horas en ningún sitio y no predicar el Evangelio. Entonces, sin duda, pues predicó, pero no hay mención si hubiera conversiones ni nada, pero bueno, el hecho que no hizo mención no quiere decir que no lo hubo, ¿no? Pero bueno, entonces estuvieron pues en ese tiempo unos 3 meses y luego pues llegó, pues había un barco ahí que se había invernado ahí, entonces pues yendo para Roma. Entonces a todos, pues hubo sitio para todos, entonces subieron a este barco y finalmente, pues quizás varios meses, 6, 7 meses después que salió de Cesarea, Pablo por fin llega a Roma, ¿no? Y entonces, y el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo dice que se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Bueno, entonces, Lucas escribe, no sabemos si realmente Lucas le acompañaba a Roma o no, porque luego vuelve pues a segunda persona. Entonces realmente Lucas no sabemos, pero ya deja de escribir en primera persona, perdón. Ahora interesante como Lucas termina la carta de Hechos, ¿no?
Pablo está en Roma. Pablo no malgastó su tiempo en Roma. Sabemos que estuvo pues ahí pues mínimo de 2 años, pero después de solamente 3 días convocó a los principales de los judíos para explicar su situación, su juicio, su defensa y su gran esperanza. Y eso leemos en versículos, empezando en versículos 22 al 24. Y ha convocado pues esos líderes judíos, porque Roma, como además, sobre todo Roma, tenía una población bastante grande de judíos, sinagogas, etcétera, y así. Y Pablo, pues como en otras partes, digo, como la primera cosa que voy a ir a predicar el evangelio a los judíos, digo, bueno, ahora estoy en Roma, voy a hacer lo mismo, ¿para qué cambiar, no? Entonces, y Pablo les dice, así por esta causa, empezando el versículo 20, así por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Entonces, así. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio de que en todas partes se había contra ella. Ellos sabían de que pues ya en esos tiempos pues igual había pues creyentes, una iglesia en Roma. No sabemos quién la había fundado, pues otros, quizás Apolos, quizás Priscila y Aquila, no sé. Exacto. Sí. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada donde Pablo estaba, y a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por las profetas. ¿Cuánto nos encantaría tener una grabación de esos sermones o sermonazo, ¿no? Porque dice que hasta la mañana hasta la tarde, ¿no? O sea, incansable, Pablo. Sí. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Como en siempre, algunos pues estaban preparados para creer, para poner su fe en Jesús, creyendo que Él era el Mesías que había de venir. Y pues, y así vieron pues otros que luego no creían. Que no querían. Interesante, luego, pues Lucas termina pues con Pablo así, teniendo ese tipo de relatos, de esos encuentros evangelísticos con personas. No hay mención de su juicio, ni nada. Se cree de que luego, pues, muchos de que tuvo su sentencia, fue liberado de Roma, de la custodia de César, y que se emprendió, Lucas no escribe, claro, pero a un cuarto viaje misionero. ¿Por qué decimos esto? Porque hay mención en otras cartas de Pablo de que su viaje cuando visitó Creta, pues no hay mención, eso no está. También Pablo dice en la carta de Romanos, habla de su fuerte deseo de ir a España. Entonces, y pues... puede que haya venido, ¿no? Sí, es muy posible de que en ese cuarto viaje misionero, de que pues a Creta pues y luego a España. A venir a España. Entonces, en Tarragona entiendo que hay una estatua de Pablo, bueno. Pero bueno, yo una vez pregunté a un profesor mío del seminario sobre esto, ¿no? Y porque es un debate, bueno, si llegó o no, cómo murió. Y él dijo, pues, que él creía que sí, debido a que sí. Bueno, de todo. Pero sabemos que más tarde, como en el año, creo que era 62 después de Cristo, que Pablo sí había vuelto. La historia nos dice de que murió en Roma, pues, en persecución como mártir. No me acuerdo de cuál de los emperadores, pero que murió sí en Roma. Pero que después de esos 2 años, y así. Pero así Lucas termina el capítulo 28 así de esta manera. Y Pablo permaneció 2 años
enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Mm? Así que, y luego termina, ¿no? Quisiera saber más, pero Lucas, guiado por el Espíritu Santo, claro, pues termina y así esa gran carta de Hechos. Así hemos llegado pues al final, después de todo, y una vez más, pues gracias por habernos acompañado. Algunos, pues creo que casi en todos los episodios, todas las grabaciones, todos los estudios de Hechos, recurrimos un poco en esos últimos 4 capítulos para terminarlo, pero creo que no hemos saltado nada de lo más importante. Animamos a todos que lo lean en que casa, lo lean, ¿no? y así. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Y que continuemos escribiendo este libro también, eso es importante. Yo creo que es lo que cierra este estudio, es que es un libro que termina un poco en abierto, como que no hay un final, ¿no? Y esto yo creo que también puede haber sido del Espíritu Santo, dejarlo así, para que cada uno de nosotros nos incluyamos en el capítulo siguiente, que continuamos predicando a Cristo. Sí. Capítulo 29 de Hechos, pues todavía se está escribiendo. Y esos grandes personajes tomaron su lugar en el palco y ahora pues estamos nosotros. Sí. ¿No? Otros han venido a lo largo de 2000 años de cristianismo, pero ahora nos toca a nosotros que estamos ahí. ¿Y qué escribiría Lucas de nosotros? De nuestras iglesias. Ahí está la cosa. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Luego Mara igual tendrá algunos anuncios al final. Gracias, Señor, por la manera que has obrado en todo el libro de Lucas, de Hechos, perdón, y gracias la vida de Pablo y su gran anhelo. Gracias que él fue obediente a la visión, y ayúdanos a nosotros también, Señor, ser obedientes a lo que nos estás llamando. Oramos por todos que nos están escuchando en ese día, que no saben que se han tomado este paso o no, o ya saben quizás definitivamente que no han tomado el paso, pero que tomen el paso de fe, de recibirte como Señor y Señor, de empezar una vida nueva contigo, Señor. Háblales, Señor, por tu Espíritu. Y gracias por ese tiempo que hemos tenido juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues mira, desde la Semana Santa hemos estado, hasta diciembre, imagínate, tenemos como 30, 40 estudios en YouTube y lo puedes ver a todos si queréis, uno a la semana, está ahí, va a quedar ahí, así que os invitamos si has perdido alguna clase, si quisieras empezar de nuevo, porque la Biblia, como os hemos dicho, cada vez que lo leemos, incluso un mismo texto, como toma vida nueva, porque el Espíritu nos enseña cosas nuevas, ¿no? Porque la Biblia es un reflejo de quién es Dios. Dios es infinito, y entonces la palabra también va a ser infinita en nuestros corazones y aprenderemos mucho más de lo que imaginamos. Así que 2 martes de momento vamos a estar repensando cómo hacemos esto para el año que viene, pero de momento hemos acabado los martes. Y ahora también creo que con las fiestas muchos estarán ocupados con una cosa, con otra, aunque tenemos menos fiestas, menos reuniones, pero aún así pues queremos hacerlo especial para nuestra familia. Por eso tenemos una idea. También el estudio de las profecías bíblicas está un poco entre paréntesis, aunque este jueves y los siguientes jueves vamos a estar presentes hablando sobre la Navidad, hablando sobre la historia de la Navidad. Y este jueves, que es pasado mañana, estaremos hablando sobre las profecías bíblicas del nacimiento de Jesús. Es muy interesante mirarlo, verlo de esta perspectiva, como Dios fue tan cuidadoso en primero dar la profecía y después cumplirla. Y este es el Dios que servimos, que continúa haciendo lo mismo hoy en día, ¿no? Hemos hablado de esto ya en el pasado, continuaremos hablando este jueves.
Y además vamos a dar unas ideas para que podáis celebrar con la familia, para hacer, aunque sean la familia inmediata, un grupo pequeño, todavía tenemos que trabajar en tener un momento de celebración del nacimiento de nuestro Salvador. Así que os daremos alguna idea. Voy a poner junto a la entrada enlaces sobre actividades, recetas y todo esto. Así que os esperamos todos el jueves a las 8 y los siguientes jueves. Martes pues ya acabó por de momento, a ver cómo pasa para el año que viene, vamos a decidir qué hacemos, pero de momento ya no estaremos. Pero todos los jueves aquí estaremos hablando sobre navidades, ideas para celebrar y aprendiendo mucho de lo que dice la Biblia, porque al final de cuentas las navidades existen porque hay una historia preciosa en la Biblia que nos inspira a celebrarlo. Y también, pues voy a poner también enlaces sobre la Carta de Tradiciones, que es una serie de estudios sobre familia, tradición del cristianismo, tradiciones y por qué se celebra, por qué no se celebra, recetas, cómo también estar con la familia. Y ha empezado en el blog Dulce Fragancia el reto del libro de Lucas, que es el libro que antecede a Hechos, que es el mismo autor que antes era solo un libro, por lo que me has dicho, y hay en Lucas, el Evangelio de Lucas, hay 24 capítulos y estamos leyendo uno al día, hasta el día 24 de diciembre. Os invito, el blog es para mujeres mayormente, pero yo creo que todos podemos participar de este reto de leer la Biblia, de leer Lucas un capítulo al día hasta el día 24 de diciembre y tendremos una perspectiva completa de la vida de Cristo, no solo su nacimiento, sino su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Así que muy completo, vamos a hacerlo hasta el día 24. Os invitamos a todos. Yo creo que es todo. Y todo esto voy a poner un enlace en el vídeo, así tendréis toda la información necesaria. Bueno. Nos alargamos un poquito, pero ahí tenéis toda la información. Muchas gracias y el Señor os bendiga. Amén. Hasta la próxima vez. Hasta luego.